Estamos en Al Pie de la Letra. Bueno, tenemos un invitado, una invitada muy especial, a Gloria Triana. Gloria, desde que era muy joven, mucho antes de culminar sus estudios de antropología y sociología en la Universidad Nacional de Colombia, tuvo esa cercanía con la cultura popular y ha sido a lo largo de su vida una mujer consecuente con esa devoción, la investigación por todas las formas ancestrales de la cultura en Colombia. El Ministerio de Cultura acaba de premiarla con vida y obra, un reconocimiento a todo su trabajo desde los años 60, 70 hasta nuestros días, una tarea que no cesa en el redescubrimiento de los valores de la cultura, no solamente del Caribe, sino del Caribe colombiano, sino de todo el país. Bienvenida, Gloria Triana. Gracias, Gustavo. Pues muy emocionada con el premio, pero tengo como una confusión de sentimientos, ¿verdad? Porque me siento como, por un lado, como un renacimiento, pero por otro lado, como una despedida, ¿no? Porque lógicamente esos premios primero tienen fechas, tiene que estar uno en la tercera edad, ¿verdad? Pero lo más gratificante de todo han sido las llamadas y los mensajes de todos los rincones del país donde he estado, porque lógicamente en esa Colombia profunda, olvidada y desconocida que fue sobre la cual yo trabajé, la gente reconoce el trabajo más que en las ciudades, creo yo, ¿no? Entonces, eso ha sido lo mejor del premio, es decir, el agradecimiento de la gente por haberle abierto un espacio y por haberlos reconocido y hacer que se reconocieran, porque es un trabajo que empezó mucho antes de la Constitución del 91, cuando en el 91 se declara o se reconoce que somos un país diverso étnica y culturalmente. Bueno, eso ya empezó a formar parte del discurso oficial, pero este trabajo empezó, para mí, digamos, mi amor por estos temas desde mi época de estudiante en la Universidad Nacional. No se puede conocer a Colombia si no vemos esa serie de Yurupari que Gloria Triana filmó en los años 80, en el año 83, y luego a Luna y todos los documentales que ella ha hecho sobre la cultura popular y sobre personajes, haciendo visible una Colombia realmente desconocida, entrañable y al mismo tiempo representativa. Esos programas, por ejemplo, sobre Leandro Díaz, sobre Alejo Durán, sobre Pablito Flores, sobre Palenque, sobre los estetos, la música del sur de Colombia, la música del Pacífico, haciendo una recordación de esos programas de Yurupari y Aluna. Me contaba Gloria que ha vuelto a esos mismos lugares y ahora con este premio, por supuesto, gente que era muy niña, gente que eran menores, tuvieron esa oportunidad de ver esos programas, han vuelto a reencontrarse con Gloria Triana. El año pasado estuve, por ejemplo, en el Festival de la Tambora en San Martín de Loa, en el Brazo de Loa, en el Bajo Magdalena, y hacía 35 años no iba a ese sitio. Y yo llegué porque era un homenaje, me invitaron porque estaban haciendo un homenaje a Carlos Franco, el coreógrafo barranquillero. Y yo llegué a las calles y la gente, bueno, unos estaban muy niños y eran mayores y los mayores estaban más viejos, digamos, pero me saludaron y me recibieron como si acabara de estar. Es decir, y a mí me sorprendió ver la fuerza que los bailes cantados, digamos, de esta región. Hay 11 festivales de tamboras en esta región con músicos y danzantes y bailarines jóvenes. Yo lo miraba y decía, bueno, valió la pena haber empezado este trabajo, porque cuando yo empecé ese recorrido con Totó por todos estos pueblos de la depresión momposina, casi todas las cantadoras y los músicos eran mayores, ¿verdad? Entonces, si eso no hubiera habido ese relevo generacional, eso se hubiera perdido, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre ese descubrimiento de Palenque, todo lo que has hecho por la cultura ancestral del Caribe y de toda Colombia, en un momento en que había un desprecio
no había un respeto ni una valoración por estas expresiones de la danza, la música, como lograste hacerla visible y al mismo tiempo de hacerla valer fuera de Colombia. Bueno, el caso de Palenque, yo voy a Palenque por primera vez mucho antes de haber hecho Yurupari. Fui con Totó y con Batata, ¿no? Que era pues el tamborero mayor de este país. Y después volví con Yurupari y después volví con los estetos y todo. Y yo tuve el privilegio de ser invitada el día que se discutía que se iba a presentar a la UNESCO para la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, y estaban candidatizados 3 expresiones: el Espacio Cultural de Palenque de San Basilio, los Nucam Macú, que es un grupo nómade de la Amazonía, y ¿cuál era? El Palabrero Guayú. Eran esas 3. La ministra de ese momento, Consuelo Araujo, me invitó para que yo, digamos, hablara de cuál de los 3 era más importante presentar ese año, y yo escogí el Espacio Cultural de Palenque, San Basilio, y ganó, ¿no? Eso fue para mí muy importante. También hace poco, reciente, porque yo he seguido trabajando, ¿verdad? Recientemente estuve en Barranquilla, trabajando en la construcción con los aportadores del carnaval, de las tradiciones del carnaval, del plan de salvaguardia, y que fue aprobado ya por el Consejo Nacional de Patrimonio y por la UNESCO. Entonces, digamos, yo continúo trabajando en todo lo que yo pueda ayudar en, ya no tanto la divulgación, sino como la conservación de lo que ya se ha distinguido como patrimonio. Y tuve como mucha visión. Muchos de los documentales míos en este momento: San Pacho, el Carnaval de Río Sucio Caldas, el Espacio de Palenque, el Carnaval de Barranquilla, todos esos documentales que se hicieron en los 80, hoy son patrimonio de la humanidad. Y has seguido trabajando en el redescubrimiento de expresiones como los cuadros vivos de Galeras. Participaste en esa lograr que el Ministerio declarara Patrimonio Cultural de la Nación esta práctica cultural que se hace hace más de un siglo en Galeras Sucre. Ah, sí, lo de Galeras, bueno, participé, digamos, los cuadros vivos existen desde hace, como tú dices, hace casi un siglo. Fueron originalmente religiosos exclusivamente, se han ido diversificando temáticamente y se han ido mejorando estéticamente. Es decir, ya hay algunos que podrían estar en cualquier exposición de arte contemporáneo en el mundo. Sí, yo ayudé un poco a hacer visible, es decir, el papel mío siempre ha sido ese, es como mediadora, como logramos con Carlos Martínez Simán, por ejemplo, que fueran del ministerio a verlo, y todo el proceso, y digamos ayudé por los laditos en el proceso, que realmente lo tiene que hacer en la comunidad. Y tenemos ya un proyecto armado, llevamos 7 años con la fotógrafa Alba Lucía Jordán, tomando las fotos de las distintas expresiones que se hacen cada año, para hacer un hermoso libro que ya tenemos listo, con los textos y las fotos, pero lo que no está listo es el presupuesto. Tenemos que conseguirlo. Gloria, eres hija de un pintor, eres de familia de artistas, tu hermano es director de teatro, televisión y al mismo tiempo un gran director de cine. Jorge Ali Triana, tu padre Jorge Elías Triana. ¿De qué manera ha sido importante la influencia de tu padre, y al mismo tiempo de qué manera tu padre también asimiló lo que empezaste a hacer desde muy temprano? Yo no me he dado cuenta, pero resulta que hay cuadros de mi padre de los años 60 sobre temas que yo posteriormente hice en los documentales. Y es decir, eso lo descubrí hace pocos años, hace como unos 5 años, cuando se le hizo un homenaje aquí en Bellas Artes. Pero además,
como yo siempre llegaba con las fotos fijas que se hacían de las grabaciones y todo, a él le llamaron la atención 3 temas no 4 temas, es decir, uno fue un documental que yo hice sobre la danza de Corpus Christi de Diablos y Cucambas de Guamal Magdalena, otro sobre el Carnaval de Barranquilla, le llamó mucho la atención lo de los congos, hizo también uno sobre las cuadrillas de San Martín. Es decir, cogió varios de los temas y los pintó a su manera. Entonces hubo como una influencia de él que yo no la tenía consciente, y después de mi trabajo sobre lo que él pintó en sus últimos años. Me hablabas de 3 personajes que fueron entrañables en tu vida, que lograste hacer unos inolvidables documentales, el de Leandro Díaz con su madre, el de Pablito Flores y al mismo tiempo el de Alejo Durán con su madre, y el de Leandro Díaz. Bueno, es que tú me preguntabas cuál de los personajes que entrevistaste fue el que más te impactó, te impresionó, y mencionaste precisamente esos 3, y yo le dije, bueno, es que esos 3 eran y siguen siendo y seguirán siempre siendo mis ídolos. Primero, no solamente por su calidad artística, segundo, por su calidad humana, es decir, por su ternura, por su sensibilidad, es decir, eran no solamente buenos compositores y buenos artistas, sino buenas personas. Nos vamos a una pausa y regresamos con Gloria Triana. La ciencia de la báscula. Su invento es uno de los más grandes avances de la civilización moderna. Se piensa que fue concebido en Egipto como un simple artefacto de un brazo basculante sobre un eje que facilitó enormemente el comercio y las medidas. Los egipcios también crearon la primera unidad de peso que conocemos hoy, el kid, alrededor del año 3000 a.C. La ciencia de la brújula. En el siglo XII, los marineros de China y Europa descubrieron cada uno por su lado minerales magnéticos que se alineaban con el campo de la Tierra y apuntaban hacia el Polo Norte. Estos minerales, casi siempre de hierro, son abundantes en la superficie del planeta. Para el año 1190, los navegantes italianos estaban usándolo para magnetizar agujas que flotaban en tazones de agua. El invento puso a la humanidad en curso de recorrer todo el globo. La ciencia de la bombilla eléctrica data de 1800, más precisamente en 1801. Un químico llamado Humphrey Davy descubrió que al hacer pasar una corriente eléctrica por filamentos de platino, estos brillaban por algunos minutos. El principio estaba, pero no era muy práctico por aquel entonces. Generalmente se reconoce a Thomas Alva Edison en los Estados Unidos como quien inventó la ampolleta. Pero es interesante saber que en Gran Bretaña se le atribuye el invento a Joseph Swan. Tenemos al pie de la letra un nuevo invitado. Se trata de Guillermo Valencia Hernández, quien ha publicado este libro, La familia de Felipe. Les tengo que contar algo antes de empezar la entrevista, y es que Guillermo Valencia Hernández es el tamborero de Petrona Martínez, quien también ha sido
honrada, premiada por el Ministerio de Cultura con Vida y Obra, año 2015, por el Ministerio de Cultura. Y Guillermo Valencia ha publicado, este es su tercer libro y su primera novela. Esta novela, La familia de Felipe, ganó la convocatoria de estímulo año 2014 en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Estamos sorprendidos realmente por esa versatilidad, pero no nos extraña por el hecho de que Guillermo proviene de una familia de artistas, de investigadores. Su padre era nada menos que Guillermo Valencia Salgado, un poeta, un folclorólogo, un músico, un artista integral, autor de libros, de canciones, autor de un libro que hay que leer que es Murrucucú. Bienvenido, Guillermo Valencia Hernández. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es la primera vez que me presento así solo. Son 30 años presentándome en diferentes programas de televisión al lado de Petrona Martínez como presentador de Petrona y de todos estos músicos, maestros de la música tradicional colombiana. Y para mí es algo maravilloso estar hoy aquí presentando esta novela que tiene que ver con la Cartagena esa de los barrios, la Cartagena esa tugurial, la Cartagena esa anónima de seres sufridos, ¿entiendes? La Cartagena esa excluida. Entonces para mí es muy placentero estar aquí hoy contigo compartiendo este programa. José Luis Garcés González, el gran escritor de Córdoba y uno de los grandes del Caribe y del país, dice en el prólogo de tu libro que es crónica o novela, si se quiere, áspera, dura, realista, inolvidable, puntiaguda espina que sin misericordia y con toques de humor rompe la carne del lector. Texto que honra las letras del Caribe colombiano. Me gustaría que nos contaras cómo es la experiencia de escribir, de tocar tambores, de estar en ese mundo de la música, de la investigación y de sentarte a escribir una novela que tiene un tono para mí rulfiano, que tiene el don de la oralidad sostenida a lo largo de casi que 127 páginas. Yo siempre he sido desde pequeño escrito. Me he considerado un escritor, un literato. Me ha gustado leer mucho y siempre he trabajado con la investigación. Yo pienso que la música me asaltó, la música me secuestró. Desde el momento en que yo me voy a vivir hace 30 años a Malagana, Palenquito, y tenía como 14, 16 años, 15 años por ahí, comenzaba a escribir en una máquina que mi padre me había regalado. Y esa cosa del destino me pone a vivir al lado de una cantadora que nadie la conocía por ahora, que era Petrona Martínez. Y el hijo llega a decirme que necesitaba que alguien le transcribiera las letras de las canciones a su mamá, porque ella no sabía leer ni escribir. En ese momento que yo me hago amigo de Petrona, y por esas cosas de la vida, el hijo mayor de Petrona es asesinado en Cartagena en el año 96. Yo me quedo como el secretario, sin sueldo de la señora Petrona Martínez y de todos esos cultores que cantaban pero que no sabían que esas letras tenían que registrarlas. Y me dedico con una máquina de escribir a pasar esas canciones. Entonces, por un lado vengo trabajando muy personalmente, muy aisladamente, muy calladamente, de callada manera, como dice Pablo Milanés, mi proceso literario. Y por otro lado comienzo a caminar una aventura musical, como presentador primero de la señora Petrona Martínez y después como tamborero, porque termino aprendiendo los tambores con los hijos de ella también, con Álvaro, con Luis, el fallecido, y comienzo a meterme en ese universo de Palenque, de los Montes de María la Baja, de Malagana, del son de negro, del bullerengue, de los tambores, de los cantos de velorios, y comienza la música tradicional a secuestrarme, a asaltarme y eso. Pero paralelamente en mi casa, en lo más silencioso, siempre estaban latentes ahí los libros, siempre estaban los autores, García Márquez, estaban los autores del Caribe, Borges, Neruda. Mi padre siempre, cuando iba, me ponía a leer. Yo creo que de los 15, 16 años ya yo leía a Schopenhauer, yo leía a Faulkner, leía a Camus, y ese era ya estaba prácticamente, ahí lo digo en el libro, prácticamente sufrí una locura
por medio de los libros. Y hay una anécdota también fascinante, y es que mi tío Felipe Hernández, que está vivo, él trabaja en el terminal, y tú puedes saber que prácticamente ellos se apropiaban de muchas cajas de elementos del terminal, y él una vez se apropió de 3 cajas pensando que era caja de whisky, de ron, porque él bebía mucho. Resulta que eran unas cajas de libros, de literatura rusa. Entonces, para mi abuela, como yo vivía en el barrio La Candelaria también, y este era un barrio cerca a la zona de tolerancia en esa época, que era Tesca, donde estaban los grandes cabarets de Cartagena, el Príncipe, el Bifoc, el Payaso de los Ojos Verdes, y lo que había era prostitución, delincuente y eso. Mi abuela, para que no saliera a la calle, ¿me entiendes?, me pone la tarea de leerme esas 4 cajas de libros. Bueno, por genética yo me sentía gustoso de leer y leer, entonces yo tenía ya desde pequeño, tenía mi trabajo literario ya. Nunca fui a una universidad, tú sabes que yo nada más quise el bachillerato. Soy un autodidacta completamente, fui un rebelde sin causa, nunca quise estudiar en ninguna universidad, nunca me sentí bien en ningún colegio. Me dediqué a caminar y a viajar, y a leer y a leer. Y entonces me meto con Petrona, con Magín, con Eulalia, con todas esas grandes cantadoras, me meto en Palenque, a vivir en Palenque en los años 80, 80 y pico, donde no había luz. Eso tenía que ser un loco solamente, tenía como 18 años. Ya yo estaba metido en esos montes, detrás de esas mujeres, cantando el lumbalú, cantando el bullerengue. Entonces es una vida también un poco de aventura con los tambores, con el folclore y con la literatura. Es curioso, Guillermo, naciste en Cartagena y has escrito 3 libros que tienen unos títulos preciosos. Hacedores de lluvia, que lo publicaste en el año 2000, Tras las huellas del padre, que lo publicaste en el 2014, y La familia de Felipe, que es este libro que estamos presentando hoy. Yo quisiera que le leyeras el primer párrafo, un parrafito para que los que te están escuchando en este momento sepan del tono con que tú has logrado entrar con un paso firme en la literatura colombiana. Ese tono es un tono de una gran literatura. Capítulo 1 dice: hoy amanecimos con el agua hasta las rodillas y con 2 láminas de ternil rotas. Lo de la inundación es fácil de entenderlo porque estamos en tiempo de lluvia, y siempre que llueve demasiado las aguas de las ciénegas se crecen y se meten por los patios anegándolo todo, y nosotros, como estamos en la orilla, somos los primeros en inundarnos. Recuerdo que hace como un mes Belisa discutió con los miembros del Comité de la Política para que no dejaran que unos tipos que según ellos venían por orden de la alcaldía nos taparan los desaguaderos, pero ellos, como son la autoridad y como el presidente del comité es un bravucón, nos amenazaron con echarnos la policía. La verdad es que ya estamos acostumbrados a estas discusiones con los del comité, pero nos preocupan las láminas de ternil rotas porque entendemos que nuevamente empiezan los ataques contra nosotros. Incluso Belisa insultó a Dálila creyendo que su salida ayer a donde Toya les había despertado la rabia de nuevo a los vecinos. Cuando digo que le había despertado la rabia, quiero decir que de nuevo nosotros empezamos a sentir el miedo, la angustia. Entonces podemos pensar que la tregua duró apenas un mes. Nosotros somos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 hombres. Y si estamos así no es por culpa de uno, sino del destino, o tal vez de nuestra raza. Y mucha gente del barrio considera que nosotros debemos salir de aquí, a donde nadie nos viera. Sin embargo, cuando llega la época de la política, los del comité son los primeros que vienen a visitarnos con los candidatos como pretexto, y que para mostrarle la pobreza en que vivimos, para decirle que nosotros somos una familia rara, con enfermedades raras, mendicantes, de las familias que necesitamos ayuda del gobierno. No sé si el gobierno les entrega las ayudas después, pero a nosotros nunca nos han entregado nada. Hace como 2 años nos sorprendió que el presidente, que es un bravucón, nos regalara un cartón de aspirina y 2 bolsas de bienestarina, y que para los dolores de cabeza que siempre le dan a Héctor, la bienestarina para nuestra salud. Y fuimos de mala porque las pastillas estaban pasadas y casi envenenamos a Héctor. Pegó un brinco de pronto y salió saltando como un trompo por la calle. Si no vomita las pastillas se habría muerto. Yo recuerdo que los primeros ataques fueron contra Dálila por su forma de vertirse, creo yo. Como Dálila se adorna el cabello con alicere y se lo enrolla con unas cantidades de barritas y se pinta mucho los labios, que el colorete le llega hasta los lóbulos de las orejas
y se coloca unas faldas amarillas de pliegues arrugados y unos zapatos color verde aguacate con las puntas roídas, y de pronto la vejez le ha trastocado la cabeza. Dalila piensa que tiene 20 años y sus vestidos, sus peinados coinciden con esa época. Eso es lo que la gente no entiende. Y cuando Dalila sale los sábados para ir a donde Toya, desde que sale la pobre comienzan las risas y los griteríos. Uno le dicen loca, otros le tiran piropos obscenos, y los muchachos de vez en cuando le lanzan piedras que le rompen la frente. Varias veces Belisa ha tenido que llevar de urgencia al puesto de salud para que la curen, pero nunca la curan porque siempre que llevamos a Dalila nunca tienen para cogerle los puntos de sutura, ni el puesto de salud tiene agua. Bueno, eso dicen ellos. No sé qué verdad será esa. Lo cierto es que la puerta de atrás de la sala de urgencia es una plancha de zinc, y a las mujeres después que paren, según Toya, las lavan con aguas depositadas en un tanque que tienen en el patio lleno de gusarapos. A Dalila le gustan las novelas de amor, esas de Corintellado, que Toya le alquila en el Portal de los Dulces. Y cuando llega de nuevo el sábado, todavía dolorida de los golpes, así con el rostro cubierto de espadadrapos, se pinta muy fuerte los labios, se coloca una peluca sucia llena de polvo, que había sido propiedad de nuestra madre, una falda roja con encajes amarillos en la parte de abajo y los zapatos altos color verde. Por supuesto, Dalila le tiene miedo a las lluvias de piedra, a los piropos obscenos, y para el remate nunca deja la cartera marrón que le regaló su madrina cuando tenía 10 años. Los vecinos al verla así le gritan de todo, le dicen loca, alborotada, chueca y mil sobrenombres más. La pobre nunca puede llegar a la otra orilla, a la otra calle donde vive Toya. Siempre se regresa cuando llega a media cuadra caminada. Llega callada, taciturna, llorando por dentro como lloramos nosotros, sin decirle nada a nadie. Penetra por la sala y se guarda en el cuarto, asombrada de ver cómo la gente se comporta con ella. Yo digo que si ella no se mete con nadie y siempre ha respetado las reglas de la sociedad, ¿por qué ese capricho de ellos de no dejarla salir a leer sus novelas de amor? Y hay algunos atrevidos que le gritan, el amor está aquí, ven que yo soy tu Jorge Negrete, y le muestran sus órganos masculinos, María Bonita, aquí tienes a tu Agustín Lara, y se aprietan fuerte abajo y se ríe y la chifla, y los insultos y las piedras de nuevo la hacen regresar descontrolada a nuestra casa. ¿Entiendes? Bueno, ese es el tono de la novela que ha ganado premio. Ha sido una alegría escuchar a Guillermo Valencia Hernández con su primera novela, La familia de Felipe. Finalmente, yo quisiera que Guillermo contara, ya para cerrar el programa, digamos, ¿cómo es el proceso de escritura de este libro? ¿Cómo lo hiciste? Es sorprendente porque la familia de Felipe es una familia real que vivió en la iglesia María Auxiliadora, el Camino del Medio. Algunos están vivos, mis tíos están vivos, Felipe, mi primo, está vivo. Algunas cosas son un poquito exageradas, pero la mayoría son real. El lugar está... la situación difícil de mi primo, la familia de mi primo. Una familia, una realidad que yo no podía soportar, que siempre que me lo encontraba yo sufría mucho y eso. Y en un momento dado, en Palenquito, por una llamada que me hace el que necesita 20,000 pesos para una curación de un proceso de tiroides, como un acto de rabia, de rebeldía, me siento en el computador y en 5 días hice La familia de Felipe. Tenía unos intervalos como de 1 hora para almorzar y me sentaba, porque yo escribo, cuando yo me escribo me siento y no me puedo parar. Hasta que salga, hice La familia de Felipe. Todos mis libros son así, de un momento a otro, los escribo todos los días. Leo 2 o 3 horas diarias, pero mi proceso de escritura es de pronto, es un momento que se me viene la idea muy, muy fuerte, me siento en el computador y salió con el título enseguida. Puse La familia de Felipe, los capítulos, yo soy Hilda, yo soy Belisa, yo soy Eparquio, yo soy Felipe, y enseguida salió la novela. Es muy kafkiana también. Sí, muy kafkiana, porque Kafka siempre, desde pequeño lo he leído mucho. Me interesa mucho ese proceso de Kafka con el padre, yo lo viví mucho con mi papá, que lo quería tener al lado. Era un hombre muy importante, pero no lo podía tener al lado porque él vivía en Montería y cuando yo vivía nunca lo encontraba. Y cuando leo a Kafka me doy cuenta que es una revelación, Carta al Padre, y me veo yo ahí con mi padre sentado en Montería comiendo en la misma mesa, pero no me atreví a decirle nada porque tenía un pánico terrible el señor ese.
que era mi padre, y entonces yo veo que yo pensé desde chico que Kafka también había escrito ese libro para mí, entonces me enamoré del autor, me enamoré de Rulfo, porque yo soy un hombre de muchas mujeres, como te dije, mi madre, mis abuelas, de Onetti, ese ambiente sórdido, oscuro, esos son los autores que leo y releo y están siempre presentes en toda mi obra literaria. Bueno, Guillermo, te felicitamos por este libro y bueno, ha sido una alegría enorme tenerte en Al Pie de la Letra. Éxitos en esta novela y en todo lo que emprendas como creador, como escritor, como tamborero, como investigador musical y como un narrador que eres, un narrador nato que eres. Sí, yo quiero también aprovechar, dar las gracias al IPCC, porque la verdad es que nunca pensé que iban a premiar un libro, que me apoyaron en esa aventura literaria del IPCC, de sacar un libro de la familia de Felipe, que narra la historia de una familia de la zona suroriental de Cartagena y que ha gustado mucho. Muchas gracias a ti por esta invitación.